estamos hablando de cómo ha avanzado hoy en día la tecnología y todo eso. Usted nos mandó un video en el cual se mostraba cómo se esperaba a futuro la tecnología. Estamos hablando a lo que es hoy en día la tecnología, lo que ha sido en el pasado y cómo ha avanzado a medida del tiempo. Sí. Entonces, vimos el concepto de sistema de información empresarial versus la informática, que básicamente es lo que a hoy teníamos y que de una u otra forma, cómo nos ha impactado dentro de todos los componentes que básicamente tenemos en nuestro alrededor y cómo esto entonces nos ha permitido poder, cómo todo esto nos ha permitido entonces cómo enlazar todos los elementos de hardware y software y cómo cada uno de estos componentes también nos han permitido ir un poco más allá. Y estábamos hablando entonces también que vivir sin tecnología pues era complejo, que no era fácil y pues veíamos cómo en las organizaciones habían unas áreas funcionales que básicamente entonces, según el tipo de sistema de información, eran los grupos de usuarios de los cuales básicamente tienen o cuentan a hoy las empresas. También entonces vimos el concepto de ingeniería de sistemas, que era la parte fundamental, cómo aplicaba para cada uno de los elementos que hoy tenemos. Y habíamos quedado entonces de que íbamos a organizar los grupos de trabajo para la presentación del trabajo final. Entonces, para hoy necesitamos empezar a hablar de qué es un paradigma. Entonces, alguien que nos diga qué es un paradigma o que nos cuente qué es un paradigma o qué entiende por un paradigma. Profe, pues no sé si de pronto tengo el concepto mal, es como algo que nos hace como limitarnos, creemos como que es una limitante. ¿Quién más? Un modelo de algo, profe, ¿o qué? Un modelo de algo. ¿Quién más? Profe, para mí es como la forma de explicar una teoría. Por ejemplo, se hablan de los paradigmas como el gato de Schrödinger, en la superposición cuántica y cosas así. O sea, Listo. ¿Quién más? Profe, buenas noches. ¿Es algo que está enmarcado o está encasillado dentro de unos parámetros? Bueno, un paradigma, pues básicamente está enfocado en como si fuera un sinónimo. Y ese sinónimo en muchas ocasiones se utiliza como si fuera un ejemplo. Entonces, algo que comúnmente sucede en la mayoría de las organizaciones es el concepto de, venga, es que aquí siempre lo hemos hecho así y todo ha funcionado de esa misma forma. Entonces, ese ejemplo que se utiliza y de cierta forma esa característica de eso siempre lo hemos hecho así, es lo que conlleva en muchas ocasiones en muchas empresas a que de cierta forma, digamos, no podamos ir un poco más allá de lo que realmente sucede en la vida real. Entonces, por eso en muchas ocasiones, en muchas empresas, usted va y pregunta por un proceso de cómo se hace y le cuentan como la persona sabe que se está haciendo el proceso. Pero cuando usted le dice, venga, pero y no lo han hecho de esta forma, la persona lo primero que en ocasiones contesta es, ah, no, es que eso siempre se ha hecho así. Y nunca ha fallado, eso siempre funciona bien. Pero, pues, ¿por qué lo han hecho de esa forma? No, siempre es lo mismo y siempre ha ocurrido de la misma forma, pero no, nunca nos hemos dado la tarea de que se haga de una forma diferente. Entonces, cuando a usted le dicen, venga,
es que hay que romper esos paradigmas, esas formas de actuar. Entonces yo no me puedo quedar con ese mismo concepto del que siempre he trabajado y con el que siempre he estado. A veces cuando rompemos los paradigmas nos damos cuenta de que efectivamente las cosas funcionan diferente cuando yo hago las cosas de una forma también diferente. Es por eso que entonces en muchas empresas se empiezan a crear ese tipo de paradigmas. Es que siempre se ha hecho así, es que ese ha sido diario el mismo ejemplo de lo que hemos estado utilizando. Pero venga, cambiemos esa forma de pensar y básicamente llevémosla a un estado mucho más práctico. Cuando en ocasiones se rompen esos paradigmas, lo que sucede es que en las organizaciones se mejoran muchos procesos y en ocasiones los mismos usuarios finales o el mismo usuario o el mismo dueño del proceso es el que ha dejado estancado ese proceso allí y no lo ha dejado que avance. ¿Por qué no lo ha dejado que avance? Pues es que no ha querido y ha creado ese sofisma de distracción para poder no avanzar o no dar un paso más adelante. Entonces, esos procesos, cuando los encuentra uno de esa forma y los trata de cambiar, en muchas ocasiones, entonces usted se vuelve el enemigo de ese proceso, de ese dueño del proceso o de ese usuario final en últimas, que efectivamente uno lo que está buscando es mejorar el proceso o ejecutarlo de una forma diferente que le dé a la empresa un valor agregado y que le permita que efectivamente pues con eso salgan adelante para poder mejorar todos los procesos que efectivamente se tienen en la compañía. Entonces, a veces esos paradigmas son, lo llamaría yo como unas lagunas mentales que crean los usuarios con el fin de que muchos procesos no se ejecuten de una forma diferente y que le dé prioridad al mejoramiento continuo, que es lo que requieren muchas compañías. Entonces, esas personas que están con esos paradigmas efectivamente no van a dejar que la empresa vaya un pasito más adelante y se quedarán allí. Es por eso que viene entonces un concepto básicamente que se llama el pensamiento sistémico. Y ese pensamiento sistémico obedece básicamente a lo siguiente. Y ya les voy a colocar en el chat. Profe, buenas noches. O sea que usted está diciendo que la empresa o el sistema está en un confort. La empresa no. Recuerde que estamos hablando de un El sistema. proceso de un usuario final. O sea, la empresa no se puede quedar con un paradigma y las empresas nunca se quedan con un paradigma. Recuerde que una empresa es una evolución periódica y si fuera la empresa el que estuviera en el paradigma, pues ahí sí estaríamos en un error muy complejo. Lo que estamos diciendo básicamente es que hay usuarios que efectivamente se quedan con un paradigma y para ellos es la verdad verdadera y absoluta, y eso no es. Bueno, señor. Bueno, ahí en el chat les acabo de enviar entonces un componente de lo que a hoy abarca el concepto del pensamiento sistémico. ¿Llegó el chat? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, dice, el pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico que solo percibe partes de este y de manera inconexa.
El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, a partir de los cuestionamientos que desde el campo de la biología hizo Ludwig von Bertalanffy. ¿Quién era ese? El creador de la teoría general de sistemas. Que impulsó Sí, señor. la teoría. De los padres de la teoría de sistemas. Quien cuestionó la aplicación del método científico en los problemas de la biología, que debido a que ésta se basa en una visión mecanicista y casual, que lo que hacía débil como esquema para explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. Este cuestionamiento lo llevó a plantear un reformulamiento global en el paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma de sistemas. El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema, así como también todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica que sustenta esta posición es el holismo, del griego holos, que quiere decir entero. Entonces, bajo esta perspectiva del enfoque del sistema, la realidad que concibe el observador que aplica esta disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto observado, de manera que su realidad es producto de un proceso de co-construcción entre él y el objeto, observado, un espacio, un tiempo determinado, construyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y común para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, sino que es en realidad, que esa realidad se convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que el mundo real y la realidad que cada observador concibe para sí. Las filosofías que enriquecen el pensamiento sistémico contemporáneo son la fenomenología de Husserl y la hermenéutica de Gadamer, que a su vez nutre el existencialismo de Heidegger, del historicismo de Dichter y de la misma fenomenología de Husserl. En consecuencia de esto, la perspectiva sistémica, fenomenológica y hermenéutica es que hace posible ver la organización ya no como que tiene un fin predeterminado por alguien, como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos fines con función de la forma como los involucrados en su destino lo vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas versiones estarán condicionadas por los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la necesidad de supervivencia de la misma. Entonces, ¿qué es lo del pensamiento sistémico? Pues básicamente es una metodología que lo que me permite es abordar a hoy el componente empresarial con diferentes perspectivas. Y eso lo vemos a hoy, digamos, en la parte de ingeniería de sistemas. Cuando planteamos un problema que hay que solucionar y usted le entrega esos dos problemas a dos ingenieros diferentes, la solución no va a ser igual. Puede ser muy similar, pero no va a ser igual, porque la visión que cada uno tiene del entorno que se les está planteando el problema es diferente. Entonces, la perspectiva sistémica lo que conlleva básicamente es al entendimiento del entorno para poder dar una solución. Por eso es que hablábamos ahorita del paradigma. Cuando usted se casa con una herramienta de desarrollo, porque es la mejor, usted en últimas
de cierta forma estaría creando una especie de paradigma. Es decir, para usted es la mejor herramienta que básicamente ha encontrado y es la última que realmente eh, le ha brindado las mejores posibilidades. Pero cuando usted a todo le encuentra la solución basado en esto, pues usted básicamente está cerrando un camino que no le permite ver un poquito más allá. Y ese camino lo está conllevando a que se queden estancadas muchas cosas en la organización. Es por eso que cuando hablamos de un sistema organizacional, estamos hablando de una cantidad de elementos que influyen dentro de una empresa para la toma de decisiones. Y esos elementos para la toma de decisiones tienen que estar basados en unos conceptos reales, fundamentados, que le garanticen poder alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿dónde están plasmados los objetivos? Los objetivos de la compañía o de la empresa básicamente están plasmados dentro de la misión y visión y el direccionamiento estratégico que cada una tiene. Lógicamente, dentro de ese direccionamiento estratégico que tiene la compañía, dentro de su misión y visión, hay unos elementos que son fundamentales para ellos. Y básicamente es que siempre se trabaja con base a una meta y todos deberán apuntarle a esa meta para conseguir esos logros esperados a lo que debe llevar la compañía. Cuando yo bajo a un nivel un poco más, digamos que ya llego a unos procesos de mi compañía, entonces ya puedo llegar yo a un proceso de tecnología, puedo llegar a un proceso de producción, puedo llegar a un proceso de logística, etcétera. Dentro de ellos puedo encontrarme que en muchas ocasiones tenemos dentro de esos procesos algunas personas que han llevado por mucho tiempo. Usted le dice, venga, ¿usted cómo hace una legalización de unos viáticos, por ejemplo, en contabilidad? Ah, pues yo lo único que hago es contabilizarlo por esta cuenta, me traen los soportes y yo lo único que hago es entonces registros de información, lo contabilizo y asiento el registro contable. Pero si la persona le dice, venga, y si lo hacemos de otra forma diferente, pues lo más posible que le va a decir la persona es, venga, pero entonces es que siempre lo hemos hecho así. Entonces, cuando hablamos de ese siempre lo hemos hecho así, estamos diciendo, o sea, nunca le hemos hecho un análisis. Por eso es que muchas empresas y muchas compañías son basadas en un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad le permite a usted que tenga una visión diferente basado en una normatividad y unos estándares. Cuando usted ya tiene definido una normatividad o unos estándares bajo un sistema, pues específicamente usted tiene claro qué es lo que tiene que salir y cómo se tiene que ejecutar ese proceso. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de un laboratorio que puede ser certificado, pero también puede ser acreditado, quiere decir que esa acreditación cumple con unos estándares y que esos estándares cuando se ejecutan deben de entregarme el mismo resultado, independiente si lo hace una persona o lo hace otra. Los resultados deben de ser iguales. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Dice, así el enfoque sistémico, contemporáneo, aplicado al estudio de las organizaciones, plantea una visión inter, multi y transdisciplinaria que le ayudarán a analizar a su empresa de manera integral, permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y cuáles son esas consecuencias. Asimismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformado por partes que se interrelacionan entre sí y a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado. Se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud requerida tanto problemática como los procesos de cambio de manera integral, es decir, a nivel humano, de recursos y de procesos. Serían necesarios de implantar en la misma para tener un crecimiento y desarrollo sostenible en términos viables en el tiempo. Entonces, miren que basado en este concepto del pensamiento sistémico, efectivamente, pues digamos que hay un elemento muy claro que básicamente le estaría generando un valor agregado y es que
si todos pensaran de la misma forma, pues efectivamente la compañía se estancaría. Por eso es que las compañías están enfocadas con una estructura organizacional balanceada que le permita poder, primero, trascender y poder llegar a un futuro no muy lejano y que le permita crecer, ser estable y que sea rentable. Porque puede ser que usted sea una empresa que tiene todo eso, pero si efectivamente no es rentable y usted solamente está por estar allí, pues efectivamente creo que no debe la razón de ser. Además, porque debe de estar enfocada también en unos elementos que le deben de garantizar a la compañía, digamos, esos elementos o esas variables externas que de una u otra forma influyen y que le deben de aportar a la empresa para toma de decisiones. Entonces, en cuanto al pensamiento sistémico, pues básicamente se dice que no es posible practicar el pensamiento sistémico en forma individual, porque la disciplina es dificultosa, sino porque el complejo de los buenos resultados necesitan mayor cantidad posible de perspectivas. ¿Qué será una perspectiva? Pregunto. Diferentes tipos de Formas de ver. Un punto de vista o una manera de ver algo. ¿Quién más? Si es la forma única de uno ver algo. Opciones que se esperan que se obtengan. ¿Quién más? Sí, sería como un resultado esperado. ¿Quién más? Entonces, básicamente sí, es un resultado esperado. Enfocado en eso, entonces también hay otro componente que se llama la prospectiva como un factor que va a impulsar ese cambio de lo que estábamos mirando ahora con base al pensamiento sistémico. Entonces, la prospectiva básicamente es mirar hacia adelante. ¿Sí? Recuerde que perspectiva es un punto de vista que yo tengo y prospectiva es mirar hacia adelante, es decir, es mirar hacia el futuro con el fin de proveer qué hechos o acontecimientos son los que en mi compañía van a minimizar, digamos, de cierta forma, una incertidumbre a un riesgo o una incertidumbre a un resultado esperado. La perspectiva es una ciencia que se enfoca básicamente al futuro, en busca de una proyección, de una visión para las personas en las organizaciones y también para poder generar unos estudios de variables claras que le garanticen a la empresa perdurar o poder tomar decisiones a tiempo que le permitan sostenibilidad. Les dice que uno de los proponentes de dicha disciplina es Gaston Berger, define la prospectiva como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Aunque en ocasiones el término de futurología hace referencia a otras disciplinas no basadas en un método científico. Para Berger, la prospectiva se fundamenta en 4 principios que básicamente estarían dados por un conjunto de análisis y estudios realizados para poder predecir el futuro. Un conjunto de análisis y estudios sobre condiciones técnicas o científicas, económicas y sociales. Entonces, cuando tenemos estos elementos de la prospectiva, digamos que de cierta forma lo que estamos evaluando es unas variables que me pueden incidir en un resultado. Por eso, esos análisis
a hoy se tienen, la mayoría de compañías tienen estas variables que le van a impactar y poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, si usted es una empresa que comercializa, compra y vende dólares, pues usted tiene las variables que le van a empezar a afectar. Y yo tengo que ver hacia futuro cómo pueda estar todos estos elementos. ¿Como cuáles? Variables que me afecten entonces el componente del dólar. ¿Cuáles serían? La variación. La bolsa, no, porque en la bolsa negocio. ¿Qué variables me afectan? Las importaciones. Las importaciones. ¿Cómo me afectan las importaciones? En el cambio de la moneda. Sí, pero yo estoy comprando y vendiendo dólares. Ah, porque se desvaloriza la moneda. No. No. ¿Qué variables me afectan entonces? La volatilidad del dólar. Oferta y demanda, profe. Sí, oferta y demanda. ¿Qué más? La inflación. No creo que me afecte mucho la inflación. ¿Qué más? Especulación. Sí. ¿Qué más? Entonces, la volatilidad del dólar, ¿qué me lo afecta? Me lo afectan otros mercados. Primero tengo que entender y hacer un análisis de efectivamente la volatilidad del dólar, ¿a qué obedece? La volatilidad del dólar obedece en cómo se establecen ese tipo de mercados y en base a qué es que el dólar sube o baja. Y uno de los componentes básicos que empieza a que el dólar suba o baje, pues efectivamente es el comportamiento del petróleo. Entonces, cuando el comportamiento del petróleo empieza de una forma ascendente, ¿qué sucede con el precio del dólar? Aumenta. Baja un poco, ¿no? De cierta forma tiende a bajar y cuando disminuye pues empieza a subir. Pero los mercados lo que hacen básicamente es que con el análisis y el estudio de las variables que han hecho, pues ellos tienen que empezar a ir controlando esa volatilidad. Entonces, si empieza el precio del dólar muy arriba, ¿qué acción ha ejecutado el gobierno? Compra de divisas. Entonces le inyecta más dólares al mercado. Y ese inyectarle más dólares al mercado, lo que hace efectivamente es, en ocasiones se asumiría que se debería detener. Pero entonces, ahí es donde entra la parte de oferta y demanda y de las especulaciones. Entonces, cuando llega algún ente, una empresa o una persona natural, puede ser un ente jurídico, y es un especulador, pues tiene un músculo financiero muy grande y él sí le puede inyectar todo lo que necesite y desestabilizar todo lo que quiera. Entonces, es por eso que esa perspectiva lo que me hace es, venga, evaluemos qué es lo que va a hacer entonces mi empresa para poder estandarizar y establecer claramente cómo voy a poder a un futuro empezar a mirar qué es lo que voy a realizar. Y efectivamente lo vivimos con variables que en ocasiones llegan, pero que son muy difíciles de controlar. Variables como cuáles. Entonces, la pandemia fue un elemento que llegó y nadie nunca lo consideró porque no era una variable que efectivamente se iba a ver que nos iba a afectar de esa forma crítica a todo tipo de organización. Entonces, cuando ya llegó y que efectivamente nos dio fuerte a muchas compañías a nivel personal, etcétera, pues efectivamente había que haber hecho un análisis mucho más claro, pero no se tuvo en cuenta. Entonces, esa perspectiva me permite que básicamente yo necesite
tomar una decisión. Y esa decisión lo que me permite es manejar de cierta forma la incertidumbre que pueda tener al respecto de, venga, si va a ser ese mi resultado o no va a ser ese mi resultado. Entonces, en ocasiones, usted, por ejemplo, si comercializa o vende en bolsa de valores, entonces usted vende y compra acciones en bolsa de valores. Esa venta y compra de acciones en la bolsa de valores, pues efectivamente usted lo hace a través de unas variables que usted ha monitoreado, unas variables históricas que efectivamente le van a poder permitir tomar una decisión. Pero en ocasiones esas variables, si no les hace un monitoreo y al menos le quita un nivel de ruido que le dé una plena garantía de efectivamente qué decisión tiene que tomar, pues puede llevar en muchos casos a que muchas empresas pues tengan una pérdida o efectivamente se puedan quebrar. Por eso entonces, las empresas en muchas ocasiones pueden sufrir cambios económicos debido a una mala decisión. El que compra y vende, por ejemplo, dólares en la bolsa de valores, pues es una persona que efectivamente no puede tomar una decisión de corazón, una decisión con hechos y datos. Si usted ve que tiene $500,000 y los va a comercializar y usted vio que el dólar abrió a 3,600 pesos, pero que efectivamente bajó 50 pesos y volvió y subió 20 y volvió y subió 10, es decir, subió a 3,580 y abrió en 3,600, pues su corazonada no es, venga, no, es que yo sé que eso va a subir, no. Usted con base a las variables que tiene ahí tiene que tomar una decisión. O efectivamente vende y pierde, o efectivamente espera y pierde más. Esas decisiones en muchas ocasiones se tienen que dar de una forma clara, asumiendo lo que realmente está sucediendo en el mercado. Entonces, uno en muchas ocasiones tiene que ser proactivo y no reactivo. Y resulta que usted no tomó la decisión de vender a mí a 3,580, sino que esperó y efectivamente vendió a 3,500. Perdió o dejó de ganar a como había abierto el mercado. Entonces, dejó de ser proactivo y se volvió reactivo. Efectivamente vendió, pero cuando ya no había nada que hacer. Es por eso que entonces esas variables para la mayoría de las compañías se convierten en elementos de toma de decisiones y que de cierta forma impactan a la organización. Dice, en el sector organizacional, la prospectiva y las estrategias empresariales van de la mano, ya que se encargan de vigilar la situación actual de la empresa, las proyecciones, el futuro deseable y la sincronización de su estructura estratégica, acorde a la misión y a la visión. Hay algunos integrantes que le permiten a dichas organizaciones tomar la decisión. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y qué consecuencias se deben esperar? Son entonces esos interrogantes que básicamente se deben de plantear cuando hago o utilizo entonces prospectiva como metodología de poder definir un norte dentro de mi compañía. Y en las planeaciones estratégicas de las compañías, efectivamente, en muchas ocasiones se utiliza una metodología prospectiva que le permita definir el futuro de esa compañía. ¿Preguntas hasta allí? Sí, profe, una preguntita. No lo escucho. Sino que estábamos hablando pues del paradigma dentro de la empresa, pues dentro de los individuos de la empresa y pasamos al dólar y esos y lo que usted comentaba, pero ahí yo me confundí. No entiendo pues por qué se pasa un paradigma al otro tema del dólar. Bueno,
Lo que pasa es que recuerde que estábamos diciendo, era un paradigma. ¿Recuerda que era un paradigma? Sí, señor. ¿Qué era? Era como lo monótono, lo que siempre se hace, el proceso que siempre se hace. Un paradigma es un sinónimo, ¿sí? Un paradigma es un cuestionamiento de una persona que básicamente está realizando una misma acción y que siempre a él le ha parecido que es la mejor forma de hacer ese componente. Y luego pasamos al pensamiento sistémico. ¿Recuerda qué era el pensamiento sistémico? Pues todo lo que usted nos leyó y alcanzó a explicar. O sea, el pensamiento sistémico en las organizaciones, estamos diciendo, una organización está basada por una estructura organizacional. Esa estructura organizacional se encuentra fundamentada específicamente en unos procesos. Y en los procesos existen personas que ejecutan actividades. Esas personas que ejecutan actividades en muchas compañías, esas personas tienen unos paradigmas que para el pensamiento sistémico de las organizaciones, que tiene que ser básicamente una globalización del entendimiento claro de lo que sucede en las empresas, pues esa persona con ese paradigma no le genera básicamente valor agregado a la compañía. Porque cuando hablamos de un pensamiento sistémico, estamos hablando que una parte de un sistema o un sistema organizacional es un conjunto de procesos que tienen que llevar a un objetivo en común. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Listo. Y luego hablamos de la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? ¿Recuerda? No, señor. Bueno, entonces les recuerdo, la prospectiva es poder mirar hacia el futuro, qué es lo que va a suceder en mi compañía. Entonces, le voy a dar un ejemplo mucho más claro. Usted tiene un departamento de tecnología de información, pero resulta que usted tiene un técnico de sistemas que es el que le hace el mantenimiento y el señor, como lleva tanto tiempo haciéndole los mantenimientos a los equipos de cómputo, nunca sigue las normas y procedimientos establecidos dentro de la compañía para ejecutar el mantenimiento. Y él siempre ha hecho y ha realizado los mantenimientos de la forma que le explicaron. ¿Cuál es la forma que le explicaron? Pues básicamente era que cuando usted desconecta los cables de poder, entonces va negro con negro, rojo con rojo, y efectivamente eso ha sucedido de la misma forma que él lo ha hecho. Cuando llegan nuevas tecnologías que vienen con colores diferentes en el cableado interno de las CPUs o de las board, efectivamente el paradigma que él ha tenido ha sido ¿qué? Pues que siempre se han hecho las mismas combinaciones de lo que tiene. Entonces, como siempre lo ha hecho de la misma forma, cuando le llega un sistema de cómputo nuevo para hacerle mantenimiento, efectivamente ahí va a tener un problema. ¿Cuál es el resultado? O quema la board, invierte los cables, porque siempre ha traído un ejemplo o un sinónimo de cómo siempre se han ejecutado las cosas y que nunca ha hecho como debiera de realizarse o como se tienen establecidos los procedimientos. Por eso decíamos que las compañías a hoy tienen en su mayoría algunos sistemas de gestión de calidad. Cuando usted estandariza, ¿qué es lo que hace? Cuando usted estandariza, lo que está haciendo es que todo se debe hacer bajo un esquema documentado. Ese estándar debe de cumplirse para los procesos. ¿Qué sucede cuando yo estoy por fuera del estándar? Pues las cosas no se ejecutan como debieran de ser y el resultado no va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos ese pensamiento sistémico? Pues muy sencillo, es que no estamos haciendo un componente claro para poder generar el objetivo de mi compañía. Es decir, el objetivo de la compañía es tener en ese proceso de tecnología todos los equipos en correcto funcionamiento y con el mantenimiento adecuado. Pero resulta que la persona, como no siguió los estándares que se habían definido y no siguió los procedimientos que se tenían para el mantenimiento, lo que ocasionó fue un daño en un equipo. Y supóngase que ese equipo es un equipo definitivo para un proceso de producción.
y me frenó la producción. ¿Estoy cumpliendo el objetivo de la compañía? No, no lo estoy cumpliendo. ¿Y por qué no lo cumplí? Pues entonces ahí es donde yo me devuelvo y venga, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? ¿Dónde entra a jugar la prospectiva? Ah, bueno, miremos qué es lo que hay que hacer cuando llegan, si yo me voy a ir a futuro y yo voy a hacer una prospectiva de mi departamento de tecnología, ¿qué es lo que debo de considerar entonces para esos mantenimientos? ¿Qué es lo que yo tengo que suplir para poder que mi proceso fluya correctamente y no se me vea influenciado por estas actividades que me están ocasionando reprocesos, daño en equipos de cómputo y en algunas ocasiones me generan entonces una suspensión de la producción? Entonces, si yo voy a utilizar prospectiva, pues yo miro cuál es la mejor expectativa que tengo entonces para el manejo de esa tecnología. ¿Qué debo de hacer? Pues tengo que tratar de cambiar el paradigma que esa persona trae. ¿Y cómo cambio ese paradigma? Pues uno es, o lo capacito o lo mando a una formación. Dos, le insisto, valido qué es lo que sucede, por qué no está utilizando los estándares que realmente se tienen establecidos en la compañía. Y entonces alguien nos escribe por aquí y nos dice, ah, bueno, las copias de seguridad o los backups. En muchas compañías siempre se hacen copias de seguridad. ¿Quiénes realizan pruebas de restauración? Ah, no, es que esa copia de seguridad está buena. Sí. ¿Ha hecho pruebas de restauración? No. ¿Por qué no las ha hecho? No. Ojo, por estándar normativo, las copias de seguridad hay que hacerles pruebas de restauración. Y es obligatorio. Si usted no lo hace, ojo, está en un grave problema y muy crítico. Porque es que si usted no prueba una copia de seguridad restaurándola, ¿qué le garantiza que esa copia efectivamente quedó bien? Entonces, si usted no tiene un procedimiento de copias de seguridad estandarizado, muy posiblemente todo el que llegue a hacer la copia de seguridad la va a hacer de una forma diferente. ¿Por qué? Es que siempre se ha hecho así. Pero cuando usted estandariza y tiene un script que realmente está documentado y soportado bajo una norma que incluya una restauración, eso le garantiza que efectivamente esas copias de seguridad quedan bien. Por eso los esquemas que trabajan hoy en las compañías están enfocados ¿en qué? Están enfocados en tener un sistema de producción, un sistema de calidad y un sistema de pruebas. Esa copia de seguridad que yo hago de producción, la restauro en uno de los dos ambientes. Y eso me garantiza que allí yo estoy haciendo la prueba de que efectivamente los datos que yo ejecuté como copia de seguridad, pues sí son los que efectivamente estoy restaurando, porque allí es donde yo hago pruebas y efectivamente verifico. ¿Queda claro entonces el tema del paradigma, pensamiento sistémico y prospectiva? ¿O queda alguna duda? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, pero quisiera aportar como algo así a las formas de pensar, porque yo vi una película, se llama Guerra Mundial Z, pero una parte en la que me gustó, que resulta que varios hombres en el poder, que en total fueron 9, eran de Jerusalén, y resulta que ya venían con muchos problemas atrás, como que casi los expulsan los de Israel, bueno, etcétera. Entonces llegaron a un acuerdo que si todos llegaban a la misma conclusión, el deber del noveno hombre era estar en desacuerdo y hacer que todo lo que esté en su poder para dar pruebas de que eso está mal o que va a tener alguna falla. Correcto. ¿Alguien más va a hacer algún aporte? Bueno, entonces necesitamos realizar la siguiente actividad. Y esa actividad la vamos a ejecutar en los grupos que ustedes ya tienen conformados. ¿Recuerdan cuáles son, cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por los grupos que están conformados, van a tomar un ejemplo de alguna de las empresas donde ustedes laboran, ya se colocan de acuerdo, qué proceso, qué paradigma se puede verificar en ese proceso y cómo aplican el pensamiento sistémico y la perspectiva en ese proceso de esa compañía. ¿Claro? Eso, pero de todas maneras, ¿nos puede escribir de pronto la pregunta? Sí, señor. Ya les escribo. Y si no trabajamos, En el grupo ninguno trabaja. Igual, si Pregunto, no en el trabaja, grupo ninguno trabaja. no, sí, ahí hay alguno que Jason, ¿en qué trabaja. grupo está Sí, usted? señor, ¿En qué grupo está con usted? Fabricio. Y él tampoco trabaja. Sí, sí, él trabaja. Sí, profe, todos trabajamos. Ah, bueno. Pues la lógica es que escojamos a alguien que trabaje, ¿no? Eso, solo preguntaba, ¿qué decía usted? es solamente uno, ¿cierto? Solo un, Sí, claro. Del un grupo trabajo. seleccionan uno y un proceso. Ok, profe, gracias. Ya les escribo en el chat entonces. Ese trabajo lo realizamos ahora y lo subimos ahora mismo a la plataforma. Profe, una pregunta, los grupos que usted dice son los primeros grupos que conformamos cuando entregamos el taller de la historia de las cosas, creo, ¿no? Sí, señor. Ese y en la última tutoría se definieron, creo que otros dos grupos, para que por favor entonces lo definamos allí. Y solo lo sube entonces un integrante del grupo, no lo va a subir el grupo completo. El grupo define quién va a subir el trabajo y en la portada me colocan los integrantes del grupo. Y con base a esos integrantes es que voy a distribuir ahora lo del trabajo final. Ahí están toda la actividad que hay que desarrollar, por favor. Muchas gracias.
Bueno, listos. Sí, señor. Profe, 2 minuticos, estamos ya terminando los detalles para subirlo. Profe, todavía no. De tiempo más. Nos falta unos detalles y lo podemos subir. Bueno, 5 minutos más entonces. Listo, profe, por este lado el grupo ya subió el documento. Listo, los demás, ¿cómo vamos? Un momento que están hablando. Profe,
Profe, un momentico, que ya estamos realizando Ya lo vamos a subir, profe, el equipo mío. Profe, un momentico que estamos Para haciendo la venir. portada y lo subimos. Pero un rato, 3 cuarticos, un momentico. Danos 10 rayitas más, profe. ¿Ya subieron todos el trabajo? Profe, 3 minutos y lo subimos. Profe, lo estamos subiendo, es que la plataforma está un poco lenta, o es el internet.
Bueno, entonces les recuerdo de los trabajos que han subido a la plataforma, de ahí voy a extractar entonces los grupos que ya fueron definidos y con base a ese entonces vamos a colocar el trabajo final que ya habíamos entonces dialogado a ello, y básicamente entonces es los diferentes sistemas de información. Sobre eso vamos a colocar entonces una investigación por grupos. Entonces están los sistemas de soporte gerencial, sistema de automatización de oficinas, soporte gerencial, apoyo ejecutivo, etcétera. Y con base a eso, entonces vamos a plantear unos requisitos que deben de investigar basados en el tipo de sistema que se les asigne. Recuerden entonces que la idea es de los grupos que quedaron conformados en la siguiente semana, entonces el día de la socialización, yo selecciono quién inicia a explicar la investigación. ¿Es claro eso para todos? Sí, señor. Profe, Sí, señor. Sí, señor. no hemos subido el trabajo. No vamos a- Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Entonces, usted en el transcurso de esta semana nos dice que los grupos, qué temas nos tocó. Sí, señor. Con base al trabajo que ustedes acabaron de Y subir, nos dice, yo les asigno el tema y le digo cuáles son los parámetros que deben de cumplir para el trabajo. ok, a los parámetros. Profe, Ah. yo tengo otra pregunta, pero no es sobre este trabajo, sino el que puso, el ensayo que puso la semana pasada o antepasada. Sí. El ensayo es de cualquier tema. ¿El qué? El ensayo es de cualquier tema. Ese ensayo lo colocamos ¿cuándo? La semana antepasada. No, es para otro. No, está perdido. Papi, es para el desarrollo de software. No, el ensayo No, es para competencia. Ah, bueno. es Para el ensayo de todavía falta. comunicación. Eso es de comunicación. Ah, esa es otra materia. Ah, es otra materia. Ah, bueno. Sí, muchas sí, es gracias. otra materia. De una. Gracias, qué pena. Bueno, ¿hay más Oiga, preguntas? ¿hasta qué horas hay plazo para subir este documento? Hasta las 8:10. ¿Hasta las 8:10 Sí, señor. del día de hoy? 8:10. Sí, señor. Hay que devolverse el tiempo. 8:27. Usted lea en el chat. ¿Leyó en el chat? ¿Señor? Sí. Que yo ¿Leyeron apenas lo en vea- el chat? Uy, pero entonces nosotros no lo alcanzamos a subir. ¿Leyeron en el chat y leyeron en la plataforma o no? No. ¿No? Profe, una pregunta. El trabajo entonces es un trabajo escrito, profe. Sí, señor. Y lo deben de subir a un enlace que voy a colocar allí. Pero, bueno, señor, listo. Listo, profe. Y la idea es decir, si ustedes deciden hacer presentación, pues entonces no colocan el trabajo en Word ni nada de ese cuento, sino que me colocan la presentación. Pero si deciden hacer trabajo, ya ustedes deciden cómo lo van a socializar. O sea que eso lo decidimos es nosotros, ¿no? Sí, hay dos opciones, o presentación en PowerPoint que lo suban a la plataforma o trabajo en Word. Y ya la socialización, si ustedes definen cómo la van a realizar. Lo único que sí defino es quién va a iniciar la socialización. Listo, Pero, profe. pero necesita los nombres ya o se lo decimos el Profe. día que lo vayamos a hacer. No, se asume de que con el trabajo que ustedes van a subir, que están subiendo ya, de ahí saco los grupos. Sí, por eso, pero o sea, ¿va a ser uno solo el que va a socializar o vamos a socializar No, todos? yo selecciono quién inicia. Ah, usted lo selecciona. Sí, señor. Ah, bueno.
Profe, una pregunta que, disculpa, acabamos de terminar la socialización, pues entre nosotros ya terminamos nuestro trabajo, ¿lo podemos subir ya en este momento? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Profe, el trabajo lo sube uno solo por grupo, ¿cierto? Sí, señor. O sea Profe, que ¿y no, cuándo va a colocar usted ese otro trabajo? ¿Cuándo lo va a poner? ¿Usted se contacta con nosotros o cómo va a ser la situación ahí? no, yo en la plataforma les coloco eso. Una vez terminen de subir ahora todos los trabajos, de ahí saco los grupos que ustedes tienen generados y les asigno los trabajos, subo cuáles son los parámetros de presentación del trabajo y qué tema le colocó a, qué tema le tocó a cada grupo. Por eso necesito que suban todos los trabajos para poder sacar de ahí los grupos. Y ya nosotros escogemos si lo hacemos de forma inscrita, o sea, en Word, o lo presentamos, o sea, unas cosas en PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces recuerden, ya subieron todos el trabajo. Uy, sí, profe, ahí que no, muchas gracias. La acabamos de subir. Muy ajustadito el tiempo. Listo, entonces veo que ya 8 grupos subieron, entonces de esos grupos voy a sacar los grupos que ustedes básicamente crearon para entonces ajustar los parámetros de la presentación del trabajo y con base a eso que ustedes inicien la investigación. No siendo más, entonces vamos a dejar por hoy allí, son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche. Listo, profesor, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Eso, que estén bien, buenas noches, compañeros, que estén bien. Profesor, muchas gracias. Bueno, Bueno, vamos a tomar la lista, ok. Gracias por todo. no lo registraron ahí en el chat. Un buen trabajo. Uy, no, todos no, pues yo pongo mi nombre. Necesito que todos coloquen en el chat la asistencia.